Bien, entonces habíamos hablado sobre el tema de la insulina y la insulina habitualmente en los diabéticos tipo 2 lo que ocurre es de que hay una disfunción de las células beta. Y ustedes se recuerdan que hay dos características importantes del diabético tipo 2. Uno, la disfunción de la célula beta más resistencia a la insulina es igual a diabetes mellitus tipo 2. Y eso significa que hay una insulinemia basal en la diabetes mellitus tipo 2 que a menudo puede ser normal o incluso elevada al inicio. Luego, la respuesta insulinémica es insuficiente para una determinada cifra de glucosa y por lo tanto los diabéticos tipo 2 todos ellos tienden a ir hacia la insulinopenia relativa y con los años aparece un fallo total en las células con necesidad de insulina exógena para el control de los síntomas. Eso significa de que de ser normal pasa por resistencia a la insulina, luego entra en disfunción la célula beta y desarrolla la enfermedad. Y si sigues comiendo y engordando y si ya no eres sedentario, estresado y bla, 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 de forma continua, constante, todo el tiempo, pues entonces agarra y tus células beta terminan, ¿no es cierto?, no dando más. Y en ese sentido ya no produce ya nada de insulina y el paciente de ser insulino requiriente pasa a ser insulino dependiente. Ojo con el detalle, diabético tipo 2. Entonces, cuando yo veo a un paciente diabético tipo 2 con necesidades de insulina, ¿ya? Y entonces, insulino dependiente, el razonamiento que ustedes tienen que hacer es de que él agotó todas las instancias, no se controló bien, fue indisciplinado y la dañó tanto a la célula beta que ahora ya no produce ni escasa cantidad de insulina que tiene que ser solo insulina exógena. ¿Ya? Entonces, de esa manera es lo que hay que analizar todas estas situaciones con los datos que les paso. Y va de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, primero tienes tu molécula de glucosa que ingresa a tu cuerpo, produce en condiciones normales tu insulina y bueno, entonces tienes tu receptor para la insulina y agarra y entra tranquilamente la glucosa a la célula. Cuando hay resistencia a la insulina, entonces ya en este momento, uy, no sé qué fue lo que pasó, se rayó todo, ingresa glucosa en tu organismo, las células fallan en responder a la insulina y por lo tanto ya toda esta insulina que tienes al inicio de un paciente que tiene con resistencia a la insulina, ¿no? Tiene una hiperinsulinemia, como habíamos dicho al inicio, pero no es capaz de responder adecuadamente frente a esta carga de glucosa y por lo tanto no ingresa la glucosa a la célula. Y cuando progresa la enfermedad ya hay un deterioro mayor de las células beta y todavía puede ser capaz de producir pequeñas cantidades de insulina o ya no producir nada. Y si no produce nada de insulina, pues toda tu glicemia, toda tu glucosa va a circular directamente en todo tu torrente circulatorio, ocasionándote daños microvasculares. El principal problema en el diabético tipo 1 y tipo 2 es el daño microvascular. Es el lugar sistémico donde se va a producir el daño para futuramente un órgano específico a nivel microvascular. Entonces, esa es la secuencia habitualmente, chicos. Primero insulina normal, luego hiperinsulinemia, luego insulinopenia y luego nada de insulina por un daño en las células beta. Ahora, ¿cuáles son las causas de muerte del paciente diabético? El paciente diabético no se muere por la diabetes. Primer punto que tienen que saber. ¿De qué se murió el paciente? Ah, no, tenía diabetes, se murió por diabetes. Dice, falso. Los pacientes diabéticos en el 40% se mueren por problemas cardiovasculares isquémicos, cardiopatías isquémicas, hacen infartos de miocardio en el 45% de los casos. 15% porque están asociados a otras enfermedades del corazón. 13% por la diabetes mellitus por sí misma, o están asociados a neoplasias en un 13%, o a enfermedad cerebrovascular, etc. Entonces, si sumas acá, aquí va 55, 65% de las causas de muerte en pacientes diabéticos son por problemas cardiovasculares.
cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, siempre a tomar en cuenta eso. Y de ahí que la prevención en el paciente diabético tiene que ir a evitar de que haya complicaciones cardiovasculares. Entonces, de ahí la importancia de dar las estatinas y los antiagregantes plaquetarios débiles, como la aspirina. Dar esa asociación, pues le suena fantástico al paciente diabético que tiene factores de riesgo o que es indisciplinado, y de esa manera contribuimos con la prevención de eventos cardiovasculares. Ahora, ¿qué fármaco utilizar? Bueno, ya lo acabamos de decir hace un momento, pero aquí están nuevamente los diferentes grupos con sus acciones. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa absorben los hidratos de carbono, la metformina es sensibilizador periférico de la insulina, las glitazonas igual descenso de la captación muscular de glucosa, secreción inapropiada de insulina o producen lo que estimulan su producción. Ahí están la sulfoniluria, la glimida y la insulina. Ahora, ¿cuál es la evolución en relación al tratamiento? Esta es la progresión habitualmente que se va. La base del tratamiento, ¿qué es? Es la educación diabetológica y es el pilar más débil que hay. Porque el médico agarra y dice, ah, ya tiene diabetes, listo, mejore su alimentación y tome metformina. Pucha, y el paciente no sabe cuándo tiene que ir al oftalmólogo, cuándo se tiene que hacer sus pruebas renales, cuándo se tiene que hacer un control de los pies, cómo tiene que caminar el paciente, cada qué tiempo sus controles. O sea, es un sinnúmero de situaciones de que si yo no lo educo inicialmente al paciente, pues fácilmente se va a complicar. Entonces, desde este momento que yo hago el diagnóstico, ¿no es cierto? El pilar fundamental es la educación. La educación obviamente va seguida de cambios en el estilo de vida. Luego puedo agregar antidiabéticos orales y finalmente insulina. Entonces, esa es la escalonada habitualmente que se realiza en el manejo de los pacientes diabéticos. Cuando hablamos ahora de la curva de acción de la insulina y los tipos de insulina, a veces esto pareciera que fuera chino, cuando se quieren utilizar las insulinas. Si bien acá yo les voy a indicar los diferentes tipos de insulina que hay, su inicio de acción, su pico de acción y su finalización de la acción, pero es importante solamente que conozcan en realidad dos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las dos que deben conocer son la insulina de acción rápida regular y la famosa insulina de acción intermedia, que también es llamada NPH. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de los análogos de la insulina ultra rápida, entonces están acá la famosa insulina Aspar o la Lispro, ¿ya? Entonces esa es la forma de presentación. Tiene su inicio cuando lo administro dentro de los primeros 15 minutos, su pico entre 30 y 90 minutos y termina su efecto a las 5 horas, ¿ya? Entonces habitualmente podría ser una alternativa a la insulina de acción rápido regular, ¿ya? Pero tendría que estar bien monitorizado el paciente porque puede, por ser de inicio ultra rápido, llevarlo al paciente al otro extremo, que es la hipoglucemia. Para eso hay que tener en cuenta de que cuando yo administro insulina de acción ultra rápida o insulina regular, o también llamada cristalina, o también llamada regular, los controles de glicemia tienen que ser a los 30 minutos. Luego está la insulina de acción rápida, ¿ya? Que es la cristalina o regular que se llama, es lo mismo, ¿ya? Comienza a tener su pico entre los 30 y 60 minutos, ¿ya? Su inicio, perdón, el pico entre las 2 y 4 horas y termina su efecto entre las 5 y 8 horas. Cuando yo tengo pacientes internados con diabetes y su glicemia está más de 200, el contribuyente para que ese paciente esté descontrolado fue un foco infeccioso de cualquier lugar, yo necesito regular sus controles de glicemia, ¿ya? A través de correcciones de glicemia inicialmente, y eso lo hago con insulina de acción rápida. ¿Ya? Entonces, si está a 200, 250, entonces administre la insulina, le digo, ¿no? Las dosis no las vamos a ver todavía. Y después de que le administré la insulina, le hago el control entre 30 minutos a 1 hora.
ya en una hora yo voy a tener ya un efecto de cuánto realmente me ha sido útil colocar la glicemia, perdón, colocar la insulina. En tercer lugar, tenemos la insulina de acción intermedia, que es la NPH. Tiene su inicio de acción a las 2 a 4 horas, tiene su pico de acción entre 4 y 8 horas y por lo general dura su efecto entre 10 a 16 horas. Este tipo de insulina es por eso que se puede dar inclusive multidosis, se puede utilizar 2 veces al día, antes del desayuno, antes de la cena, pero siempre se tiene que utilizar la famosa regla aquí de los 2 tercios. ¿Por qué los 2 tercios? Los 2 tercios se tienen que administrar en la mañana y el tercio restante se tiene que administrar, si lo vamos a dar cada 12 horas, a las 12 horas. ¿Por qué esto? Porque desde la hora en que se colocó antes de la cena, vamos a suponer 6, 7 de la noche, hasta el día siguiente esa persona no recibe alimentos. Y si yo le coloco dosis alta, pues entonces hay el riesgo de que me haga hipoglucemia mientras está dormido. No me conviene. Entonces, por ejemplo, si el paciente requiere, qué sé yo, 30 unidades de insulina, pues aquí le daré 20 en la mañana, ¿no es cierto? Y aquí le daré 10 unidades. Eso significa los 2 tercios en la mañana y el tercio restante en la noche, cuando así lo requiere el paciente. La insulina de acción prolongada, y entonces la famosa Lantus, tiene un inicio de acción a las 2 horas y su efecto dura entre 16 a 20 horas. Son buenas estas porque comienzan a querer mantener una descarga de insulina constante en el tiempo. Y sin embargo, la que es mucho mejor es la famosa insulina glargina, ya que como ven acá, ¿no es cierto?, mantiene un pico, una meseta constante a lo largo del día, con descarga de insulina bastante buena. Entonces inicia a los 10 a 15 minutos y su efecto dura entre 24 a 26 horas. Esta insulina se la da una sola vez al día y se la puede inclusive dar como parte del esquema de insulina, pero ambulatorio, de forma ambulatoria. ¿Sí? Entonces, si es necesario, también se puede adicionar acá las biguanidas, etc. Entonces, estas son todas las insulinas, chicos, que hay, de las que más me interesa que sepan. En aquellos pacientes que están con hiperglicemia inestable, el paciente todavía y necesito normalizarlo, pues utilizo la insulina de acción rápida, que son las insulinas para corrección de las glicemias. Lo van a ver ustedes bastante frecuente esto. Y en cambio, la NPH ya son más para mantenimiento en aquel paciente insulino requiriente o dependiente. ¿Ya? Entonces, ahí se utiliza la NPH. La otra opción, como les acabo de mencionar, es la glargina, en tercer lugar. Ahora miren acá lo que les mencionaba nuevamente, los objetivos de control glicémico. Habíamos dicho que había un control estricto y un control menos estricto. Nos vamos a basar nosotros en el control menos estricto, ya que se ha visto que mientras está más estricto el control, el riesgo de que haya hipoglucemia es mayor. Entonces se mantiene en un rango intermedio y el rango intermedio es de menor o igual a 7. Esto ya les hablé, la preprandial y la postprandial. El objetivo de control de la presión arterial menos de 130/80, de tu colesterol menos de 200, triglicéridos menos de 250, tu HDL mayor a 40, el LDL menor a 100. Y obviamente no hay que consumir tabaco. Entonces, con todos estos controles metabólicos y de los signos vitales, sobre todo presión arterial, pues entonces yo voy a disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Bueno, esto pareciera de la misma forma que estuviera en chino, pero no es así. De nuevo, las medidas higiénico-dietéticas, ¿no es cierto? Hay que ver acá si el paciente tiene sobrepeso u obesidad. Como les mencioné, aquel paciente que tiene sobrepeso, pues es válido y muy bien usada la metformina. En el que es flaquito, pero es diabético tipo 2, aquí nos sirve bastante las sulfonilurias como la glibenclamida. Se reevalúa habitualmente al tercer mes.
y al tercer mes yo voy a ver en ese paciente gordito si le agrego una sulfoniluria, ¿ya? Aquí están los secretagogos, una sulfoniluria, o puedo agregar un tercer fármaco, ¿ya? Como la metformina más insulina nocturna. O puedo hacer una insulina con monoterapia, como monoterapia significa una sola dosis diaria o varias dosis diarias asociado a metformina o no. Ya eso significa que si no quiero utilizar metformina, puedo utilizar insulina en varias dosis como un solo medicamento. Y en los pacientes que son flaquitos y están con sulfoniluria, entonces puedo aquí en ellos ver la probabilidad de añadir metformina o ver criterios de insulinización. ¿Ya? Entonces la insulinización también se utiliza cuando hay un fracaso primario o si hay criterios mayores de insulinización. ¿Cuáles habíamos dicho? Cuando hay un mal control metabólico, ¿no? Y habíamos dicho que la hemoglobina glicosilada 1C mayor a 7.5 ya se convierte inclusive en criterio para insulinización. Un buen control es cuando es menor al 7%. ¿Ya? Seguimos exactamente el mismo esquema, si se recuerda, del anterior. Miren entonces, la eficacia de la alimentación, ¿ya? En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En relación al control glicémico, hay una disminución de la hemoglobina glicosilada alrededor del 2%. Hay una disminución de la hemoglobina glicosilada alrededor del 1% en los pacientes con 4 años de evolución y hay una reducción de la glicemia basal entre 50 y 100 miligramos por decilitro. Estamos hablando de la alimentación. Solo teniendo un buen plan de alimentación, entonces puedo yo tener estas variaciones en mis controles de laboratorio. Ojo con este otro detalle y no cometan el error, por favor, jamás. ¿Qué es lo que le quiero decir? De que ya en las nuevas guías menciona de que no puede el médico dar las recomendaciones alimentarias al paciente diabético así de forma inextensa. Puede hacer unas recomendaciones muy generales, pero es necesario que el médico derive a un nutricionista para que le realice un plan de alimentación mensual. ¿Ya? Entonces, por favor, no se olviden ese detallito. Denme un segundo, por favor, jóvenes. Bien, perdón chicos. Entonces, les decía de que sí o sí tienen que derivar a un nutricionista para que le elabore un plan de alimentación diaria mensual. En relación al control lipídico y la buena alimentación, reduce el colesterol total en un 10%, el LDL en un 14% y los triglicéridos 8%. Solo con una buena alimentación mejoro mi presión sistólica disminuyendo 5 milímetros de mercurio y 2 milímetros de mercurio de reducción de la presión diastólica. ¿Cuáles son los beneficios de realizar ejercicio físico en las personas con diabetes tipo 2? Pues son innumerables. Y todo esto lo que estamos hablando en realidad es prevención. Es lo que ustedes tienen que hablar con seguridad, que tienen ustedes más de uno o dos familiares que tienen diabetes tipo 2. Recordando nuevamente, no olviden hacerle la entrevista, lo tienen a su lado, a su familiar. No cuesta, es fácil, es práctico y no le va a demorar más de una hora. Entonces, miren, las glicemias son menores durante el ejercicio o después de ello. Los niveles de insulina basal y postprandiales, los requerimientos se vuelven menores.
mejora la sensibilidad a la insulina, significa que lo hace actuar mejor, disminuye los valores de hemoglobina glicosilada 1C, mejora las cifras de triglicéridos, colesterol, reducción ligera del LDL, mejora la presión arterial, hay un aumento de la pérdida de grasa, ayuda imprescindible a la dieta para perder peso, sensación de bienestar, mejora la autoestima, el estrés, mejora la forma física, la coordinación. Entonces son un sinnúmero de beneficios tanto metabólicos como psicológicos para el paciente diabético el hecho de realizar actividad física. Ojo con esto, aerobia al menos 2 veces a la semana, que es muy diferente a la caminata recomendada que se debe realizar. Los criterios del estudio Framingham, mejor dicho, menciona que se tiene que realizar una caminata diaria de al menos 30 minutos, 5 veces a la semana, haciendo un total de 150 minutos semanales. Bueno, y entonces yo alguna vez le digo al paciente que tiene que realizar eso, pero me dice el doctor, pero yo soy, vendo tal cosa en el mercado y tengo que ir de mi casa al mercado y camino como 5 kilómetros en todo el día. Me paso del tiempo que usted me dice. Y entonces esa misma respuesta ustedes se la pueden topar. La forma más práctica con la que ustedes tienen que responder es pues la siguiente. Señora, lo más saludable para usted es de que la actividad física que más le va a beneficiar es la que está fuera de su actividad diaria porque está usted sometida a un estrés durante el día por su trabajo. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta más acertada que tienen que darle. Y por otra parte, entonces, después de que concluya su actividad diaria de su trabajo, llega, se toma un baño, come una manzana o una pera, no sé, o un pedacito de papaya, o una galleta, una gelatina, o un vaso de leche, bueno, cualquiera de esas situaciones, y sale a dar una vuelta a su parque con el vecino, con la amiga, con la comadre, con quien se sienta usted tranquilo. El caminar de una forma tranquila, sin apuros, durante media hora, riendo y respirando aire ambiente, ese, ese es el que le beneficia realmente a su corazón. Ojo con el detalle que les doy. Los riesgos para realizar ejercicio físico en personas con diabetes tipo, mellitus tipo 2, ya, entonces que haga hipoglucemia durante y después del ejercicio. Los riesgos de hiperglicemia y cetosis en caso de un control glicémico malo, ya, entonces por eso no es de que lo voy a poner a alzar pesas, no es que le voy a poner un programa de natación o atletismo o deportes de competición, no. Aquel paciente que tiene un buen control glicémico responsable y disciplinado es lo que ustedes tienen que demostrar los beneficios y hablarles sobre esto. Pero en aquel paciente que experimenta hipoglucemia repetitiva o que está mal controlado y sigue comiendo, no hace actividad física, bueno, ese tiene más riesgo de realizar una cetoacidosis diabética. O no cometer el error de que aquel paciente que está estresado, que es diabético, mal controlado, toma cuando quiera sus medicamentos, y dice típicamente, me voy a ir al sauna a desestresarme. Por Dios, más de una docena de pacientes que han dicho esa frase han terminado, después de su sauna, en salas de emergencia o de terapia intensiva por cetoacidosis diabética. Ojo con ese detalle también. Y además que puede haber un agravamiento de las complicaciones crónicas, retinopatía, nefropatía, neuropatía, periférica autonómica o problemas cardiovasculares. ¿Ya? Los antidiabéticos orales ya lo hemos visto, secretagogos de insulina son las sulfonilurias y la meglitinida. Sensibilizadores periféricos de la insulina están las biguanidas, las tiazinamida, enlentecedores de la absorción de carbohidratos, inhibidores de la alfa-glucosidasa. Las dosis y la duración de la acción, la dosis de inicio de la glibenclamida 2.5 miligramos, dosis máxima 15 miligramos, su efecto entre 10 a 24 horas, por eso que se lo puede tomar 1 a 2 veces al día. La glimepiride es una excelente opción, mejor dicho, en aquellos pacientes que tienen nefropatía diabética y no pueden utilizar glibenclamida como una segunda opción, la glimepirida.
Estos vienen de 2 y de 4 miligramos, de esta forma, vienen ranuraditos como para poder dividirlo y darle, ¿no es cierto? Que entonces cada cuadradito es 1 miligramo, y entonces pueden comenzar con 2 miligramos, le dan todo este sectorcito, o también hay de 2 miligramos, ¿ya? Entonces de esta forma, ¿ok? 2 miligramos hasta 6 miligramos, la duración entre 8 a 24 horas, por eso es que una vez al día es suficiente. La meglitinidas, muy poco usadas, la biguanida, dosis inicial 850 miligramos y máxima 2550, o sea, 3 comprimidos al día. La pioglitazona también sí se sigue utilizando, 15 miligramos día, dosis máxima 45 miligramos día. Esto no utilizamos. Y las combinaciones mejores para descender los niveles de hemoglobina glicosilada 1C. Bueno, las sulfonilurias más metformina disminuyen del 1 al 2%, recuerden que son buenísimos. Otras buenas combinaciones son cuando combino insulina más metformina del 1 al 2%. Entonces, miren, ambas asociaciones son muy beneficiosas para mejorar los controles de la hemoglobina glicosilada A1C. El tratamiento médico-nutricional tiene que ser en base a una dieta hipohidrocarbonada, hipograsas, hipocalórica. Las dietas mediterráneas suelen ser muy buenas, las utilizan habitualmente los españoles y son ricas en fibra, ¿ya? Tienen 14 gramos de fibra con 1000 calorías y 150 gramos diarios de carbohidratos. Hay que monitorear siempre el perfil lipídico, función renal, ingesta de proteínas, la actividad física que ya les mencioné. El objetivo es disminuir el 7% del peso corporal. Y ya para finalizar, en aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que tienen obesidad mórbida o supermórbida, bien, o con índice de masa corporal mayor a 35, estos pueden ser candidatos para la cirugía bariátrica. Y entonces en esos casos, obligadamente, ante la reducción del tamaño del estómago, pues entonces la absorción de medicamentos, perdón, la absorción de alimentos y de carbohidratos va a ser menos y por ende va a haber un control glicémico muchísimo mejor. La inmunización se debe vacunar anualmente contra la influenza a todos los diabéticos mayor a 6 meses de edad. La vacuna antineumocóxica polisacárida también a todos los diabéticos tipo 2 y la vacuna contra la hepatitis B según las recomendaciones del Center for Disease Control and Prevention en todos los pacientes diabéticos. Son las 3 vacunas que necesariamente tienen que tener. En los pacientes hipertensos ya habíamos hablado, el objetivo es menos de 130/80 y los medicamentos que habitualmente se utilizan son los IECA o los SARA-2 y que pueden o no estar asociados a diuréticos de tipo tiazídico. En relación a las dislipidemias, ¿no es cierto? Entonces los objetivos es que sean menos de 100 el LDL y el HDL mayor a 40 o 50. Eso es válido. Mis triglicéridos menos de 150. Entonces en estos casos tengo que dar tratamiento con estatinas. Ojo con este detalle, aunque no tenga estas alteraciones dislipidémicas, también me es saludable utilizar estatina ya que es un antiinflamatorio vascular y por lo tanto disminuye la probabilidad de que haya una placa de grasa en tu endotelio que pueda contribuir más adelante a un problema isquémico. Sin embargo, acá lo podemos ver por factores de riesgo. Entonces, si hay un evento cardiovascular manifiesto, puedes darle. Si no hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, pero es mayor a 40 años y tiene un factor de riesgo, o si tiene enfermedad cardiovascular manifiesta, o en los individuos con enfermedad cardiovascular manifiesta, el LDL, ya su objetivo ya no va a ser menos de 100, sino menos de 70, etc. Lo que significa de que las estatinas, en realidad, dar una dosis de 10 a 20 miligramos diario y tomarlos de por vida no te va a causar absolutamente ninguna complicación y al contrario, el beneficio va a ser mucho mayor en aquel paciente diabético. Los agentes antiplaquetarios, y ahí tenemos la aspirina. El diabético tipo 1 y tipo 2 con aumento del riesgo cardiovascular, riesgo a los 10 años mayor a 10%, entonces dar aspirina como prevención primaria por factores de riesgo. No se recomienda la aspirina para la prevención de la enfermedad cardiovascular en los adultos con diabetes con riesgo bajo de enfermedad cardiovascular. Ahora, miren,
este detalle que les voy a decir. Paciente que es diabético y es hipertenso, ¿ya? Tiene 10 veces más probabilidades de sufrir un evento cardiovascular en relación a una persona que no lo tiene. Ojo con esto, y va muy relacionado con los puntos de análisis que les pasé como asignación. ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta todo esto que voy mencionando. En relación a la nefropatía, ya entonces para reducir el riesgo de nefropatía o retrasar su progresión hay que optimizar el control glicémico y de la presión arterial. Entonces voy a hacer una detección de albuminuria una vez al año en el diabético tipo 1 y si es mayor a 5 años del diagnóstico de diabetes tipo 2 tras su diagnóstico. O sea, significa que en el tipo 1 voy a hacerle cada año y en el tipo 2 cada 5 años. Creatininemia una vez al año. ¿Ok? Este detalle es importante también conocerlo. La retinopatía igual, ¿no es cierto? Ya que se ha visto que hay mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética o aumentar su progresión, deben hacerse un control de ojos dentro del primer trimestre con seguimiento cercano durante todo el embarazo de mujer o cada año después del parto. ¿Ya? Entonces, si es una persona diabética, se embaraza, tener que hacer el control cada 3 meses, y si es una persona diabética ya de larga data, entonces los controles con el oftalmólogo deben ser cada año necesariamente. Muy bien. Entonces, ahora hemos hablado de todas las recomendaciones de la diabetes mellitus de acuerdo a la ADA 2012-2018. Espero que haya quedado mucho más claro toda esta situación. Lo vuelvan a mirar nuevamente el video. Y ya para la siguiente semana vamos a hablar complicaciones crónicas y complicaciones agudas. Y con eso cerraríamos todo este amplio espectro de diabetes mellitus. ¿Listo? Doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Si una paciente tiene diabetes, ¿me escucha? Más fuertecito, por favor. Ahora, Ya. ya, si una paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 y le dijeron que baje de peso, digamos, y le daba metformina más su dieta, y con el paso del tiempo ella bajó de peso, ella va a necesitar, sí, tomar la metformina toda su vida, a pesar de que ya está regulándose con la dieta. Sí, 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 sí. No se olviden de que el hecho de que controle su glicemia no significa de que se haya acabado la diabetes. No significa que se haya acabado la diabetes. Significa que ha logrado controlar con la alimentación y con el medicamento y por lo tanto debe seguir con la medicación de forma constante. Son padecimientos crónicos en los cuales se controla solo la enfermedad, no se cura. Y por lo tanto la medicación que se da es para controlar. Y si ha encontrado la dosis mínima efectiva de algún medicamento y ha sido favorable y bien cumplida y disciplinada con las medidas higiénico-dietéticas, pues fantástico, pero no se debe dejar de tomar la medicación. ¿Por qué no se debe dejar de tomar la medicación? Porque yo dejo de tomar la medicación y mis productos de glicosilación avanzada, ojo con ese detalle, esa palabra, que lo vamos a ver en complicaciones crónicas, mis productos finales de la glicosilación avanzada van a hacer que se acumulen a nivel de la microvasculatura. Y es ahí donde de a poco se van a instaurar las complicaciones crónicas. En cambio, yo dando estos medicamentos, voy a evitar esa progresión de las complicaciones crónicas. Mientras mejor esté controlado el paciente, simplemente alargo las probabilidades de que tenga complicaciones crónicas. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, disculpe. Sí, 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 lo escucho. En un paciente controlado con medicación y dieta, cada
cuánto tiene que hacer su control de hemoglobina glicosilada ese paciente? Bien, nuevamente mencionándolo, si el paciente es disciplinado y viene controlando su hemoglobina glicosilada ya con menos de 7%, pues entonces 2 veces al año le puedo hacer, cada 6 meses. Pero si voy modificando dosis y voy agregando otro hipoglucemiante y el paciente comienza a ser indisciplinado, pues ahí tendré que hacer los controles cada 3 meses. Gracias, doctor. ¡Despierten! Bueno, chicos, les agradezco nuevamente su presencia. Muchas gracias por estar presente en estas charlas que los únicos beneficiados son ustedes. Que Dios los bendiga, los acompañe y no se olviden jamás de cada día estudiar algo. Bueno, los veo la siguiente semana. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chao, jóvenes.